21 de septiembre del 2020, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, y podemos decir mártir. Mateo es conocido como Leví, fue uno de los 12 escogidos por Jesús, era un cobrador de impuestos. La tradición cristiana le atribuye la autoría del evangelio que lleva su nombre. Vivía en Cafarnaún, trabajaba como publicano, recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Este oficio era mal visto por los judíos, pues no solo vivían en contacto con paganos, sino que abusaban de su poder para su propio beneficio y no el de su pueblo. Llamado a seguir a Jesús, se encuentra con el Maestro, él lo llama y él, dejándolo todo, se levanta y lo sigue. Ante el llamado de Jesús, Mateo decide hacer un cambio radical, total en su corazón. Dejó el apego a los bienes materiales y la seguridad que le daba el oficio para seguir a Cristo y entregarle su vida. Al igual que los demás apóstoles, estuvo presente en la última cena, fue testigo de la ascensión y en Pentecostés recibió la promesa del Espíritu Santo. De acuerdo con algunas leyendas y testimonios, estuvo predicando en Judea y en las regiones vecinas, y después de la dispersión de los apóstoles fue a predicar entre los partos y los persas. Luego estuvo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que los acompañaban. Fue martirizado a filo de espada. Si bien en ocasiones es representado con la espada de su martirio, con una bolsa de dinero o con un tablero de contar, aludiendo su labor de publicano, la representación más común es la del hombre alado, uno de los 4 vivientes que describe el libro del Apocalipsis, el hombre alado o un ángel, con los cuales se representan los 4 evangelistas, los 4 seres vivientes. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrar hoy la fiesta de uno de los apóstoles, de un evangelista, de un mártir, constituye para la Iglesia un momento de especial importancia. Primero, es un santo compasado, tiene una historia de pecado, es un santo llamado como nosotros. El Señor nos llama también a nosotros como llamó a Mateo. Pero el Señor espera nuestra respuesta. Mateo se levantó y lo siguió, y junto a él más. Esa es la gracia de seguir al Señor, que junto a nosotros otros querrán seguirlo. Hay experiencias enriquecedoras en la fe, sobre todo cuando vemos que uno lleva a otro y ese otro llama a otro para seguir a Jesús. Jesús come con publicanos y pecadores porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Los fariseos y los escribas tal vez esperarían que se la viviese sentado solo a la mesa con ellos, pero nunca entre los pecadores, nunca entre los miserables. Y Jesús viene justamente para eso, para atender a los pequeños, a los enfermos, a los pecadores. Jesús quiere que aprendamos lo que significa misericordia, porque Él no viene por los santos, sino por los pecadores. De hecho, nos dice el Papa Francisco, la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Que esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.